Hola, buenas tardes. ¿Se Hola. escucha bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, Marcelo, se escucha muy bien, Juan Manuel acá. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Un abrazo. Bueno, perfecto. Un abrazo. Entonces comenzamos la clase. Bueno, la idea para hoy era, digamos, trazar algunas líneas generales, básicas, acerca de el desarrollo de las corrientes de pensamiento en el derecho penal. Por supuesto que este es un tema sumamente extenso. Es un tema donde se mezclan explicaciones que en realidad también se van dando cuando se habla de historia, y también se van dando cosas a medida que se van explicando los distintos elementos, componentes de la teoría del delito, y vamos, por decirlo de alguna forma, memorando allí, al presentar esos elementos, cómo se fue dando la evolución de cada uno de los marcos teóricos. En las primeras reuniones que... A ver, alguien me dice que no se escucha. ¿Ahora se escucha bien ahora? Sí, se escucha. Bien. Bien, perfecto. Entonces, bueno, tal vez tenga problemas de audio alguien en particular. Retomo. Entonces decíamos que la idea para hoy es dar algunos trazos gruesos de esta evolución de las corrientes, brindar alguna información que les permita comprender más o menos cómo es la secuencia, ubicarla desde el punto de vista histórico, trazar alguna línea general acerca de cuáles son las grandes sistematizaciones que se puede hacer. Insisto, a medida que vayamos avanzando en la exposición del programa, una y otra vez vamos a estar cayendo en esto. Es decir, a explicar los distintos elementos de la teoría del delito es necesario ir dando su evolución, y entonces nuevamente se van a ir tocando de alguna forma el tema de las corrientes. Por supuesto que, como siempre, el que tiene alguna duda, por favor, intervenga, no hay ningún problema. En las primeras dos reuniones algo habíamos, me refiero a mis dos clases, algo habíamos señalado en torno a que en la actualidad estamos viviendo una suerte de un momento en el que se ha dado una cierta reconfiguración del pensamiento penal, digamos que el nuevo milenio, por distintas circunstancias, por la influencia de un factor como ha sido la intensidad con la que se ha dado el desarrollo tecnológico y el fenómeno de la globalización, así como por la aparición de una serie de eventos, por cierto, que nos conmocionaron, que conmocionaron al mundo a principios de milenio, una serie de ataques terroristas grandes e intensos. Todo esto unido provocó cambios. Y esos cambios que provocó, esos que decíamos en otra ocasión, que permitía reconfigurar una suerte de nuevo umbral de intervención para el derecho penal, ¿no? Un derecho penal que ya no necesitaba estar frente a la realización de un delito o la sospecha de que un delito estaba en curso, sino que frente a determinados hechos graves hasta se terminaba habilitando una intervención anticipada, un preventivismo extremo, la idea de que estos hechos muy graves hay que anticiparlos, termina habilitando la disposición de medidas que afectan nuestros derechos, sobre texto de prevenir aquellos hechos, ¿no? O sea, esta idea tan básica de que cuando dispongo medidas extraordinarias, por ejemplo, para perseguir al enemigo terrorista,
El enemigo terrorista es alguien que está en medio de nosotros, que está actuando inserto en nuestra misma sociedad, ahí es donde lo buscan. Y para buscarlo, naturalmente lo que se necesita es tomar medidas que de alguna forma lo graficamos con la expresión de que esmerilan los derechos de todos. Es decir, se afectan los derechos de todos como ciudadanos buscando a aquel que no reúne el estándar del buen ciudadano, aquel que es el terrorista, ¿no? Entonces, hay una vieja contienda, que es una contienda que se da entre las garantías y la eficacia, entre el interés individual e interés social. Eso ha estado siempre presente, siempre. No importa el momento de la historia que nosotros tomemos, en ese momento se dio esta situación que atraviesa al derecho penal, que es la de la eventual contraposición entre garantías y eficacia, entre el interés del individuo y el interés del conjunto. Esto está siempre, siempre ahí. Lo que ha pasado con el nuevo milenio, tal vez incluso se podría decir un par de décadas antes, ¿no? Es que en momentos en que parecía que nos encaminábamos hacia una situación en la que primaba lo que podríamos llamar un derecho penal liberal de acto, en lo sustancial, en lo procesal, cuando decíamos que estábamos frente a un momento en que se iba imponiendo de a poco en todos lados un modelo acusatorio y acentuando la vigencia de las garantías del debido proceso, digamos, donde estábamos en un momento en el que parecía que, en términos de Jacob, vivíamos un derecho penal del ciudadano, eso que Zaffaroni graficó con la vigencia de Humanitas y de un derecho penal liberal, nos encontramos con que de pronto estos acontecimientos a los que hacíamos referencia hace poco, nos sitúan frente a que aparece no solo el ciudadano, sino también el enemigo. Y entonces comienza a reactualizarse la vieja discusión entre un derecho penal del ciudadano y un derecho penal del enemigo. Un derecho penal del ciudadano para donde están las garantías constitucionales y el debido proceso, etcétera, y un derecho penal del enemigo en el que eso se niega, en que la gravedad de lo que se involucra justifica que se cambien derechos, en que ya no rige Humanitas, sino que rige en términos romanos el hostis, el enemigo. Y aparece así rasgos muy claros de un derecho penal autoritario. Entonces, ese es el momento que se transita, ¿no? Zaffaroni realizó una interesante sistematización acerca de los discursos históricos. Es decir, él distingue tres estructuras básicas con las que se darían respuestas a los grandes interrogantes del derecho penal. Una primera estructura básica sería aquella que él llama el discurso legitimante que elude preguntas fundamentales, ¿no? El autor que sitúa como ejemplo de esto sería, en tiempos medievales, Bartolo de Sassoferrato. Luego ubica un segundo nivel de respuestas. Ese segundo nivel de respuestas sería el que llamamos un discurso legitimante, pero que responde con grosería a preguntas fundamentales. Es decir, dos discursos legitimantes, uno que elude responder, otro que responde en forma grosera. Ejemplo de este que responde en forma grosera
histórico es la aparición del famoso Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, la obra de los curas dominicos, Kremer y Spranger. Es el manual del inquisidor. Es esa obra que en 1486 no es la única, es la más importante, pero no es la única. El manual del poder del inquisidor de Eimerich también es más o menos contemporáneo, pero ahí se fijan las cuestiones y el procedimiento para responderlas. Y es lo que guía la actuación del Santo Oficio, ¿no? La procura de obtener la verdad a partir de, por ejemplo, la tortura. Cuando uno ve lo que hoy se llaman medios extraordinarios de prueba o técnicas especiales de investigación que se van incorporando parcialmente al derecho penal, al derecho procesal penal, bajo justificación de que se trata de medidas extraordinarias, imprescindibles, si quiero ser eficaz en la persecución de delitos graves, en realidad lo que se ve es que todo el arsenal de aquella época, todo el arsenal que valía en las prácticas de la Inquisición, bueno, le cambiamos el nombre, lo modernizamos un poco, pero lo traemos de nuevo. Y entonces ahí trabajamos con delatores premiados, con testigos protegidos, y bueno, con distintas denuncias anónimas, con todo este tipo de cosas que no son nuevas, ¿no? Que no son nuevas, nos la presentan como nuevas, pero no lo son. Y vienen de allí. Entonces, segunda gran línea discursiva, discurso legitimante que responde con grosería a las preguntas fundamentales. Y la tercera gran corriente, la tercera gran estructura, es lo que Zaffaroni denomina el discurso de la reacción crítica. Aquí, digamos, la obra paradigmática también tiene origen en un sacerdote, pero en este caso es un sacerdote jesuita. Es Speyer von Langenfeld, y la obra fue la Cautio Criminalis, de 1629. Es decir, más de un siglo y medio después, ¿no? Este sacerdote jesuita contesta al manual del inquisidor y se presenta como el primer paradigma de una reacción crítica frente al ejercicio del poder punitivo. Entonces, bueno, un discurso que elude las preguntas fundamentales, ¿no? Y Bártolo. Bueno, Zaffaroni habla de bartolistas puros y bartolistas sofisticados, ¿no? Los bartolistas puros serían aquellos que, para eludir la respuesta de las preguntas fundamentales, digamos, arman un discurso penal que podríamos llamar exclusivamente técnico, ¿no? Presentado como una suerte de asepsia ideológica, ¿no? Un discurso penal que no se contaminaría con la política, que estaría libre de la filosofía. De alguna manera sería una suerte de presentación analítica de la cuestión en la que, qué sé yo, si uno sacara la tapita de atrás de su reloj analógico, digamos, se encontraría con que hay una serie de engranajes, una serie de mecanismos que funcionan, que se articulan, que conforman un sistema coherente que permite que del otro lado las dos manecillas nos ofrezcan cuál es la hora.
Este tipo de discurso del bartolista puro, que elude las respuestas fundamentales, lo que haría es regodearse en la explicación de cómo son los mecanismos que están formando la máquina de reloj. Pero en realidad estaría prescindiendo de explicar realmente para qué sirve el reloj. Usted te explicaría el funcionamiento del reloj, pero no te explicaría el destino, la finalidad, la funcionalidad que cubre esa máquina. Los fartolistas sofisticados, en cambio, lo que hacen es racionalizar una forma de escapar a las preguntas fundamentales, que lo hacen justificando o legitimando más o menos filosóficamente el asunto. Los ejemplos que da Zaffaroni de autores representativos de estas corrientes, dice, bueno, un bartolista puro sería Mancini, en Italia. Mancini vivió entre 1872 y 1957. La obra de Mancini sería entonces un ejemplo de ese bartolismo, explicación técnica, aséptica, carente de ideología. Y un bartolismo sofisticado sería, en Alemania, la obra de Mesger. Mesger vivió entre 1883 y 1962. Es una figura singularmente controversial. El que puso, digamos, de manifiesto esto en forma más explícita fue Francisco Muñoz Conde, gran profesor español, que aprovechó una beca de estudio, un premio para hacer un estudio de una entidad alemana para estudiar qué había sido de la vida de Mesger, es decir, cuál había sido la incidencia de Mesger en la época del nazismo. Y entonces puso sobre la mesa que esta figura, que era una figura, por cierto, que había logrado salir bien parado de allí, y había logrado salir bien parado porque justamente presentaba su obra sobre el derecho penal, parte general, con estas características singulares de bartolismo que mencionamos, es decir, el estudio del mecanismo de relojería sin explicar ni por qué ni para qué. Lo que pone sobre la mesa Muñoz Conde es que no fue casual el pasaje del interés hacia la parte general por parte de Mesger, siendo que originalmente sus estudios se habían centrado en aspectos que tienen que ver con la criminología. Y se vio entonces que no solo conoció, sino que visitó los campos de concentración, y que además fue quien en parte dio sustento ideológico a muchos de los documentos principales que justificaron las conductas nazis, es decir, le sacó la careta, y entre otras cosas lo que sacó la careta es, estudió Muñoz Conde, a la idea de que no hay, o que es posible una explicación carente de ideología. Digamos, lo que es posible es una explicación que oculte la ideología, pero sacada la máscara, la ideología está presente. Así que bueno, estas serían, digamos, dos vertientes del primer discurso, el que elude. Después tenemos el problema natural de los que responden en forma grosera, ¿no? Y los que responden en forma grosera, se podría decir que en general lo hacen al amparo de lo que podríamos llamar los discursos de emergencia. ¿Cómo funciona este mecanismo que permite, digamos, responder en forma grosera a las preguntas fundamentales? Bueno, por un lado lo que se hace es identificar algún daño que provoque miedo a la gente. Este miedo, este temor se refuerza a través de la comunicación y la incentivación de prejuicios, se lo magnifica
¿no? De alguna manera se lo instala procurando que aparezca una situación de pánico social, ¿no? Si alguien pone esto en duda, si a alguien se le ocurriera discutir, problematizar este discurso oficial magnificador del miedo, bueno, simplemente se lo neutraliza, ¿no? Y se lo neutraliza por medios autoritarios. Básicamente se lo descalifica. Frente a la situación de daño que provoca miedo, se enarbola la idea de que el único remedio posible, lo único que va a funcionar, es el poder punitivo. Tiene que ser el derecho penal el que va a sanar el problema, ¿no? En este contexto, naturalmente, el derecho penal, en un sentido tradicional, puede ser insuficiente para este daño extraordinario, y entonces empezamos a habilitar excepciones a los principios tradicionales, clásicos, garantistas del derecho penal. Quienes van a ejercer este sistema extraordinario, por supuesto, son personas muy particulares, ¿no? Son aquellos que no sabemos muy bien por qué, pero ellos son inmunes al mal que pretenden conjurar, son inmunes a toda forma de corrupción. Si a alguien se le ocurre decir algo en contra de esta idea, por supuesto que se lo presenta como un enemigo público. Estos avances parciales se van generalizando y finalmente, digamos, la excepción se transforma en la regla. Y cuando esto es así, lo que vemos es una situación de poder punitivo desbocado, es decir, el derecho penal sobrepasa todo límite y se va de madre, ¿no? ¿Esto es nuevo? No, insisto, esto es viejo. Esto es algo que salió por los atentados del 2001, esto es por Al Qaeda. No, la verdad es que en todo caso, esta situación de terrorismo reciente sería, digamos, el último de aquellos daños que provocan miedo a la gente que se enarboló para generar una situación de excepción. El último, pero no el primero. Hace un momentito hablábamos del martillo de las brujas y de la cautela criminal, del maleus maleficarum y de la cautio criminalis. Y el maleus fue la respuesta a ¿qué? ¿Cuál era el enemigo del maleus? Por cierto, no era Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, el enemigo del maleus eran las brujas, era el demonio, ¿no? La herejía, dice aquí de Bernardo. Bueno, así se pueden enumerar a través del tiempo cantidades de enemigos que se han presentado, que justificaron en distintos momentos aplicaciones excepcionales del derecho penal, respuestas groseras del derecho penal. Brujas, demonios, sífilis, alcoholismo, comunismo, tóxicos prohibidos, criminalidad nuclear, terrorismo, crimen organizado, degeneración de la raza, corrupción, más cerca, pornografía infantil, inseguridad urbana, sinarquía internacional. Antes, herejía, pedofilia, anarquismo, subversión, inmigración ilegal.
cada tanto escuchamos que se blande la bandera de la disolución de los valores occidentales. Y en función de esto, bien, se dan las respuestas groseras. Frente a un discurso legitimante que elude respuestas, frente a otro discurso legitimante que elabora respuestas groseras, el tercer nivel de estructural es lo que llamaríamos el discurso crítico, un discurso pensante. Por cierto, en general, es el que suele gozar de menor difusión, al que más le cuesta lograr el espacio para instalar un discurso de racionalidad. Y lo que hace el discurso pensante es atacar prejuicios, debilitar miedos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene que hacerlo apelando a la razón. Tiene que hacerlo a veces echando a mano a ejemplos que muestren lo ridículo de algunas postulaciones de los otros discursos. Tiene que hacer el esfuerzo de tratar de demostrar lo insensato del disparar mecanismos que provoquen pánico social. Tiene que mostrar algo que es antipático, que es mostrar que el poder punitivo es incapaz para resolver el problema que supuestamente va a resolver. Aquí vale insistir en lo que recién decíamos acerca de cuál de las emergencias solucionó. De todas esas que mencioné, ¿hay alguna en algún momento de la historia que el poder punitivo haya logrado solucionar? No. Nunca la ley penal fue la respuesta. También tiene que mostrar que es falso que los aplicadores de la excepción son inmunes al mal que pretenden conjurar. Tienen que mostrar que esas respuestas penales están llenas de crueldad, que la aplicación de un derecho penal sin límites solo puede traer consecuencias nefastas. Tienen que exhibir cuál es el real objetivo que tiene ese ejercicio de poder. ¿Qué es lo que se busca? ¿A quién se busca sacar del medio? ¿A quién se busca favorecer? Tiene que mostrar que en general estos discursos tienen por detrás un alto nivel de corrupción. Y entonces, bueno, hay que dar respuestas racionales y hay que buscar una reafirmación antropológica, una reafirmación del ser humano en toda su dimensión, en su dignidad. Es un derecho. Hay que hacer el esfuerzo de buscar ponerle límites al ejercicio del poder punitivo. Y entre otras cosas hay que deslegitimar la administrativización del derecho penal. ¿Qué quiere decir la administrativización del derecho penal? Bueno, el utilizar un derecho penal en un sentido, digamos, puramente simbólico, el modificar y adaptar la regulación penal en función de la necesidad administrativa del momento, de la necesidad del ejecutivo del momento, de la necesidad de quien detenta el poder en un momento. Cuando uno habla de un derecho penal simbólico, está hablando del recurso de, digamos, llamar al derecho penal a dar una solución meramente silenciadora del malestar, aunque se sabe positivamente que no va a solucionar nada en el fondo del asunto.
Es decir, un ejemplo, pasa algo grave, pasa un hecho de esos feos, de esos que es imposible no conmoverse. Y entonces esto dispara un malestar social fuerte. El poder administrador sabe que la solución del problema es una solución de largo plazo, que ese tipo de cosas no se puede hacer sonar dedos o mover el switch como si fuera de una luz y hacerlo desaparecer. Apelar al largo plazo puede significar simplemente la pérdida del poder. Y hay que dar entonces una respuesta rápida. Una respuesta que sabemos que es simbólica, que no va a solucionar nada, pero que calma. Entonces, frente a la emergencia, vamos a salir a decir que bueno, que vamos a habilitar que se tomen medidas extraordinarias respecto de eso. Si el disparador fue que entran por una puerta y salen por otra, vamos a decir que vamos a aumentar notablemente las penas para los que cometen esto, porque así vamos a terminar con la gente que comete estos delitos. Todos sabemos, ya vieron, al explicar la teoría de la prevención general negativa, ya saben perfectamente que la teoría de la prevención general negativa no funciona. Y sin embargo, bueno, doy una respuesta preventivo general negativa. Y entonces los que tengo enfrente ahora de la plaza gritándome, se vuelven a su casa tranquilos pensando que el poder administrador hizo algo para solucionar el problema. Eso es la administrativización del derecho penal. Normalmente la administrativización del derecho penal deforma al derecho penal. Lleva a dar respuestas irracionales al derecho penal. ¿Qué quiero decir con respuestas irracionales? Fíjense, voy a usar algo que no es nuevo, para que se vea que el problema, insisto, no es ni de los últimos 15 días, ni de los últimos 3 gobiernos. Año 58. Una serie de hechos de robo respecto de vehículos dejados en la vía pública. Generó una cierta conmoción social, un reclamo a las autoridades que decían que había que terminar de una vez por todas con este tipo de delitos, como los robos de vehículos dejados en la vía pública. Y el gobierno reacciona y saca un decreto, 6582/58. ¿Qué hizo? El gobierno le dijo, vamos a responder ferozmente a este tipo de delitos. Así que al que se robe un vehículo dejado en la vía pública, le vamos a poner un mínimo de 10 años de prisión. Medios aplaudiendo, todos vuelta a casa tranquilo. Ahora van a ver, con 10 años de mínimo de prisión se terminan los robos de coche. Por cierto, creo que todos sabemos que los robos de coche siguen sucediendo. Y es una muestra clara de que la teoría de la prevención general negativa no funciona. Pero, ¿qué era lo más preocupante de esa regulación? Y es inconstitucional, ¿no? Bueno, tardó bastante en ser declarada inconstitucional. Finalmente lo fue. Pero capaz que quien dijo que es inconstitucional sabe por qué. ¿Por qué se declaró inconstitucional? Porque las leyes las decreta el legislativo.
No, pero no era un problema del Piensa. decreto, porque después venía Claro. legitimado, digamos, una de las prácticas que hubo frente a los decretos, leyes de los gobiernos de facto fue, bueno, por un lado, dictar leyes que los legitimaban o considerar que si el Congreso, cuando volvía al sistema democrático, no las derogaba, expresamente quiere decir que tácitamente las estaba avalando. No, pero el problema no estaba ahí. Ese no era el problema el problema de inconstitucionalidad no era el origen espurio, digamos, de la regulación, un decreto ley de un gobierno de facto. ¿Dónde estaba el problema de choque constitucional evidente? Dentro del sistema penal, ¿no? Dentro de la estructura de la legislación penal básica, del propio Código Penal, había una circunstancia que evidentemente esos 10 años ofendían directamente. La pena no se condice con el delito. ¿Cuál es el problema de la pena? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la pena para el delito de homicidio? Un homicidio simple. ¿Qué pena tiene? 8 a 25. 8 a 25. Es decir, el proceso de administrativización del derecho penal, el calmar a los que estaban muy furiosos porque se robaban coches, lo que hizo fue poner una pena por la que la propiedad de un bien mueble registrable era más grave que matar a una persona. Matabas a una persona, 8 años. Te robabas un coche que habían dejado estacionado en la calle, 10. Bueno, el disparate. E insisto, una de ustedes observó bien, era una norma inconstitucional, se tardó mucho tiempo, más de una década, en que esta declaración judicial de inconstitucionalidad cobrara realmente generalidad y la norma desapareciera. Pero bueno, esto pasa con mucha frecuencia. ¿No? Con mucha frecuencia nos encontramos con estos problemas. A veces, con bastante frecuencia, digamos, los parches que se hacen en la legislación penal pierden de vista la lógica del sistema. Entonces se ven este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿no? Pero bastante reciente. Nos encontramos para la Administración Federal de Ingresos Públicos, para la Dirección General Impositiva, con el problema del surgimiento de las llamadas usinas de facturas truchas, ¿no? Un método muy popular de producir evasión tributaria. Y entonces, bueno, nuevamente se confía en que la ley penal, a partir de las penas culminadas en abstracto, tiene capacidad disuasoria y va a terminar con el problema. Entonces, crean un tipo como el de la asociación ilícita tributaria, que se podría discutir si era necesario, porque la verdad es que ya teníamos la asociación ilícita, y la asociación ilícita por definición es la puesta de acuerdo en cometer delitos en forma indeterminada. Entre esos delitos en forma indeterminada podía estar evadir impuestos. No pareciera que se requiriera ninguna otra cosa particular. Pero bueno, haciéndola corta para no perder el tiempo con esto, hoy por hoy
es derecho vigente, ¿m? Y ratificado incluso hace muy poco, con la nueva ley penal tributaria de 2017. Estoy hablando de algo que pasó en diciembre de 2017. En realidad pasó un poco antes, pero en diciembre de 2017, teniendo oportunidad de haber escuchado las críticas y solucionarlo, se decidió no hacerlo, se mantuvo como está. Si yo me pongo de acuerdo con dos de ustedes en falsificar boletas de compraventa para facilitar. Profe, está silenciado. Sí, se murió, doctor, no se escucha nada. Profe, estás muteado. Doctor, Profe, está no se muteado. escucha. No se oye, profe. No se oye. ¿No se escucha? Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Ah, perdón. Estaba queriendo entrar una llamada que no estaba atendiendo, disculpen, porque estoy dando la clase con el celular. Si yo me pongo de acuerdo con todos ustedes en falsificar boletas para evadir impuestos, eso tiene menos pena que si yo me pongo de acuerdo con ustedes en salir a la calle a matar gente los domingos. Si yo me pongo de acuerdo con ustedes en traficar drogas dentro de la facultad, tiene menos pena de mínimo que hacer boletas trucha. Y a mí me parece que, por supuesto, que evadir ganancias o el IVA son conductas graves, de grave incidencia macrosocial, que ofenden a la hacienda pública, etcétera, que nos perjudican porque no nos llegan los fondos que permitan hacer frente a las obligaciones indelegables por parte del Estado. Yo no le resto nada de importancia, por supuesto que es muy importante. Pero la verdad que entre la gravedad de evadir impuestos y la gravedad de ser un grupo de gente que se organiza para matar los fines de semana, me parece que matar los fines de semana es peor. Me parece que organizar el tráfico de drogas adentro de una institución educativa es peor. Y si es peor, no puede tener menos pena. A ver, entonces quiere decir que el problema es que ahora tenemos que aumentar las penas de la asociación ilícita común. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, primero, no era necesario sancionar un tipo especial de asociación ilícita tributaria. Segundo, si lo sancionabas, no tenías que hacerlo con más pena, culminada en abstracto, que la que tenía la general. Porque dentro de la general quedaban comprendidos supuestos que en realidad podían ser con, digamos, designio criminoso más grave. Bien. Esto más o menos entonces para tener en claro cómo funcionan los niveles, las grandes estructuras que observamos dentro de las corrientes del derecho penal para contestar esas preguntas fundamentales. Cuando uno mira el programa y ve allí qué tenemos puesto dentro de las corrientes, van a ver que hay una cierta, digamos, un cierto desarrollo histórico, ¿no? Se comienza hablando del derecho romano, después del derecho germánico, del derecho canónico, después se habla de la Ilustración. Cuando se habla de la Ilustración se habla después de la escuela clásica, de la escuela positivista, de la terza escuela, del correccionalismo. Finalmente se habla de la política criminal y de ahí en adelante se hablaría de la dogmática. Ustedes de esto en el campus tienen disponible un PowerPoint con una serie de detalles, de desarrollos
gráficos sobre estas cuestiones. Les pido directamente que ahí lo miren. En una simplificación rápida de estas cuestiones que están explicadas en prácticamente cualquier manual, digamos que con el derecho romano uno ve la aparición de un derecho penal como un derecho penal público, ¿no? En el derecho romano se distingue entre lo que sería la delicta privada y la crimina pública. El derecho penal, entre comillas, romano, el derecho romano comienza una distinción bastante precisa de varias cosas. Por ejemplo, comienza a distinguirse un hecho doloso de un hecho culposo. Se distinguen hechos consumados de hechos tentados. Se habla en un sentido, digamos, básico y embrionario de los problemas de imputabilidad, de culpabilidad. Se le da capacidad de excluirla al error. Se fija la idea de que puede prescribir la acción penal. Y por otro lado, algo que no funciona así hoy, digamos, se acepta la analogía para dar respuestas a los problemas que se presentan, ¿no? Al derecho romano se contrapone y le sucede lo que sería el derecho germánico. El derecho germánico se caracteriza porque admite lo que se llama la faida, o la venganza de la sangre. Digamos, el combate personal para establecer la verdad y el castigo. Se establecen cosas como que cuando uno contribuye con sus hechos a la pérdida de la paz, con el hecho delictivo, la consecuencia puede ser el retiro de la protección de que de la tribu, de la gens, de la familia ampliada a la que se pertenece. Incluso, digamos, esa pérdida de la paz puede tener como correlato el establecimiento de un precio por la paz. Y ese precio por la paz es la introducción de los sistemas composicionales. Produje el daño, pero lo sigo con la reparación. Pérdida de la paz, precio de la paz. Y entonces puedo no tener que vivir el retiro de protección. Con el derecho germánico cobra interés la relevancia del daño causado y se deja de lado, digamos, la fase subjetiva, la situación subjetiva de aquel que produjo el daño. Y entonces, frente a un derecho romano que desarrollaba los principios básicos de una responsabilidad de carácter subjetiva, el derecho germánico significó el avance de criterios de responsabilidad objetiva. A este derecho germánico sucedió el derecho canónico. El derecho canónico básicamente se da a partir de la Edad Media, ¿no? Y aunque le llamamos así un derecho canónico, la verdad es que no era un derecho que se aplicara únicamente a los fieles, sino que también se aplicaba a los laicos, ¿no? Y si bien había delitos eclesiásticos propiamente dichos, también había delitos meramente seculares y delitos mixtos. El derecho canónico supuso una reintroducción de los valores subjetivistas, de las reglas de culpabilidad, aunque esto no quiere decir que no siguieran existiendo algunos resabios de responsabilidad objetiva, ¿no? Esto se veía, por ejemplo, en el tratamiento que se le daba al hijo incestuoso, en las interdicciones por la herejía, en los supuestos que se conocían como diversari in re illicita,
Es decir, esa proyección del ánimo delictivo inicial al hecho subsecuente dañoso no querido. Después vamos a hablar con detalle del Versari cuando lleguemos al estrato de la culpabilidad, ¿no? En la culpabilidad vamos a hablar con detalle del Versari. Otra nota que se suele asignar como trascendente a la llegada del derecho canónico es el humanitarismo, ¿no? La igualdad entre los hombres, la aplicación de la llamada tregua de Dios y el reconocimiento, por ejemplo, del derecho de asilo, ¿no? El nacimiento de este instituto está en ese momento. Luego del derecho canónico aparece lo que serían los predecesores de la escuela clásica. Dentro de los predecesores de la escuela clásica, bueno, están los glosadores y los posglosadores. El glosador más famoso para nosotros fue Bartolo de Sassoferrato, de quien hablamos hace un rato. En términos normativos, fue un paso muy importante la aparición de la llamada Constitutio Criminalis Carolina, o simplemente la Carolina, dada en Regensburg, la antigua Ratisbona, en el año 1532. Era lo que llamaríamos hoy un código que regía la cuestión de fondo y de forma, digamos, de derecho penal y derecho procesal penal. ¿Por qué decimos que tenía la cuestión de forma? Bueno, porque tenía, por ejemplo, los requisitos con los que se podía aplicar, cuál era la metodología procesal para la aplicación de la tortura. También había regulación respecto de la incidencia de la analogía, consagraba la posibilidad de la pena indeterminada, hablaba de la tentativa, reconocía la culpabilidad distinguiendo entre situaciones de dolo y de culpa. Un poco más en el tiempo, por supuesto, cobró gran influencia el iluminismo y la Revolución Francesa. Singularmente son importantes la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Allí, entre otras cosas, sobre todo los artículos 5 y 8, hablan del establecimiento de que la ley defiende contra las acciones dañosas para la sociedad, como un principio básico. La ley defiende contra las acciones dañosas para la sociedad, que no debe haber más penas que las estrictamente necesarias, que el fundamento de aplicación de una pena es la utilidad entendida en el sentido de necesidad social. Importó la adopción de una idea clave hoy día vigente como el principio de legalidad, tanto en materia fondal como procesal. No hay delito que no esté previsto en la ley y no hay pena que se aplique sin un debido proceso. Eso ya está todo incluido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hay alguien que abrió el micrófono y quiere decir algo. No, porque ahora tenía el otro que está ahí. ¿Y por qué no me mensaje? Porque me quería vender un juego. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, por favor, cierren el micrófono. A la Revolución Francesa siguen las ideas del constitucionalismo y del derecho penal liberal que dieron por resultado, entre otras cosas, el Código Penal francés de 1810 y el Código de Baviera de 1813, ese que fuera obra de Feuerbach. Y se abre paso así digamos, a aquello que forman los antecedentes directos del derecho penal que nos ocupa hoy día, ¿no?
la escuela clásica, el positivismo, la terza escuela. La escuela clásica es producto de la influencia de muchos factores. Entre otros, los llamados pensadores de la Ilustración. Allí ubicaríamos a Hobbes, a Locke, a Grocio, a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire. Y también, digamos, al mencionar al marqués de Beccaria, Cesare Bonesana, con su libro famoso, El Tratado de los Delitos y de las Penas, que es de 1764, al mencionarlo a él, mencionamos el estado de la discusión de ese momento, porque en realidad se suele acentuar la idea de que Beccaria, que publicó de los delitos y de las penas en forma anónima, porque el discurso crítico del funcionamiento penal que mostraba ese texto daba cuenta de un estado de situación del pensamiento crítico de ese momento. Se suele decir que Beccaria no es que fuera un autor tan original, sino que su gran mérito fue sistematizar un orden de ideas que en ese momento, dentro de un segmento, habían ganado un cierto grado de consenso, ¿no? Entonces, por un lado, los pensadores de la Ilustración, Beccaria, la aparición de la escuela toscana, con Carmignani, con Francesco Carrara, con su famosa y monumental obra, El Programa de Derecho Penal. Dentro de las ediciones en castellano que se pueden acceder, hay una de Editorial Temis de Colombia, en 10 tomos traducida, es decir, la obra de Carrara, una obra enorme, es posible consultarla. La escuela toscana lo que hizo, entre otras cosas, fue bregar por la instalación de las ideas de los principios de legalidad de los delitos y de las penas, la prohibición de la interpretación judicial, la distinción entre delito y pecado, la idea de la proporcionalidad entre delitos y penas, un derecho penal en salvaguardia de la sociedad, las ideas de la prevención general y de la prevención especial, en lo formal, la publicidad de los juicios, la adopción de un sistema acusatorio de enjuiciamiento, una idea tan importante como la de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el rechazo de la pena de muerte. Todas estas son cosas de las que habló la escuela toscana, ¿no? También dentro del ámbito de influencia de lo que llamaríamos la escuela clásica, la importancia de autores como Howard, con su obra El Estado de las Prisiones de 1777, donde habló de la humanización penal, de la reforma carcelaria, es decir, de que en la cárcel debe haber higiene y se debe proveer alimentación adecuada, que debe distinguirse disciplinariamente entre quien es un condenado y quien es simplemente un encarcelado, hoy diríamos un procesado, la necesidad de hacer uso del recurso a la educación y a la moral religiosa, de usar el trabajo, y de la adopción de cárceles con sistemas celulares. Si uno tuviera que dar una síntesis muy extrema de las características principales de la escuela clásica, tendríamos que decir que, por un lado, que bregó por una teoría pura del delito. Cuando uno dice una teoría pura del delito, sería una aspiración de una explicación universal del delito. El seguir lo que llamaríamos una ontología iusnaturalista, es una noción del ser, del delito y de la pena,
que de alguna manera obliguen o determinen al legislador para que sea justo y no sea arbitrario. En cuanto al método, adoptó el método racional deductivo, es decir, fijación de axiomas generales y abstractos que luego se aplican a casos particulares. Reconocimiento de una ley moral anterior y superior a la ley positiva, digamos, un derecho natural como superior a la organización política. En este sentido se abandona el contractualismo típico de la obra de Beccaria, se reconoce al principio de causalidad y se concibe al hombre como un ser libre e inteligente, y por eso digno de recibir pena, ¿no? El delito entonces no es simplemente un hecho, no es un factum. El delito es un ente jurídico, y es un ente jurídico que resulta de la contradicción que se observa entre lo que el hombre hizo y lo que la ley manda, entre el hecho del hombre y el derecho positivo. Esto decía ya Carrara en su programa en 1859. El positivismo, que para los críticos positivistas italianos era la segunda escuela, y por eso el positivismo crítico italiano da nacimiento a la tercera escuela, la terza escuela. Entonces, escuela clásica, primera escuela. Positivismo, segunda escuela. Positivismo crítico, tercera escuela o terza escuela. El positivismo se podría decir que es el resultado de lo que impactaron el desarrollo de las ciencias de la naturaleza en la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces llegó a postular para el derecho penal un cambio de método, y entonces aquí se propició un método que es el método de las ciencias de la naturaleza, un método inductivo y experimental. Sus principales representantes fueron Lombroso, con su antropología criminal, con su obra clásica El hombre delincuente de 1876. Si ustedes entran en el blog de la cátedra, no en el campus virtual que tenemos en la universidad, sino el viejo blog con el que nos manejábamos antes que se habilitara el campus, allí van a ver que hay una entrada en la que se muestran imágenes del libro El hombre delincuente. Varias de las clasificaciones que hacía Lombroso, las tipologías, de lo que había observado en sus estudios empíricos, sus estudios de campo, hechos dentro de las prisiones de esa época, ¿no? Insisto, El hombre delincuente es de 1876. Ferri, con su impronta de sociología criminal, Garófalo, con su idea de la peligrosidad, al punto de consagrar la posibilidad de un estado peligroso sin delito. Esto sería un poco ese ideal que veíamos en la película Minority Report, ¿no? Es decir, puedo anticipar que alguien va a realizar un delito, es decir, posee un estado peligroso, y ¿para qué voy a esperar a que lo cometa si tengo la certeza de que está determinado, compelido a cometer el hecho, y por lo tanto puedo intervenir antes? Es decir, verificados los rasgos de determinación peligrosa hacia el delito, esto habilitaría directamente la intervención penal sin necesidad de que el delito efectivamente se verifique. Se empieza a ver entonces al delito como un ente jurídico que es una elaboración ineficaz para defender la sociedad, y entonces, a diferencia de la escuela clásica, se viene a decir que hay que entenderlo no como un ente jurídico, sino como un ente de hecho. Y el factor causal no es el libre albedrío, no es la capacidad de elección que tiene el sujeto,
sino que en realidad el factor causal es el modo de ser que tiene el delincuente. Y digamos que el delincuente es alguien que en función de la influencia que ha tenido sobre él, factores ambientales y su forma de ser, su estructura de personalidad, está determinado fatalmente a cometer un delito. De allí que entonces, en el estrato de la culpabilidad, dejamos de hablar, como en la escuela clásica, de una culpabilidad que está sustentada en la responsabilidad moral e individual que tiene alguien que posee libre albedrío y por lo tanto capacidad de elegir entre el bien y el mal, para manejarnos con un criterio de responsabilidad social. Digamos, la sociedad es un organismo que tiene que defenderse ante aquel que estando en su mismo seno, en su interior, delinque. Y entonces, en realidad, digamos, más que necesitar penas, lo que necesitamos es adoptar medidas de seguridad que neutralicen a los sujetos que consideramos peligrosos. Esto es lo que abre paso a toda una línea de estudio del delincuente como un portador de una personalidad anormal o desviada. La tercera escuela fue una forma de buscar una conciliación entre la escuela clásica y el positivismo. Como les dije hace unos momentos, hay una suerte de positivismo crítico, sobre todo en Italia, que viene a reconocer que esa contraposición debe resolverse de algún modo en un intento superador, unificador. Carnevale o sobre todo Alimena son los autores más conocidos de la tercera escuela. Entre otras cosas, digamos, dicen, bueno, hay que admitir las medidas de seguridad, y entre otras cosas, por ejemplo, hay que tomar en cuenta las pautas de peligrosidad para individualizar la pena. Es decir, introducen en aquellos criterios básicos que conformaban a la escuela clásica algunos institutos y algunas valoraciones que eran propias de la escuela positiva. Las principales características de la tercera escuela, Jiménez de Azúa resumía en tres. Decía que, por un lado, se afirma la personalidad del derecho penal, es decir, su independencia. En segundo lugar, que se excluye el seguir hablando de una suerte de tipo criminal, en sentido no de tipo de tipicidad, sino de tipo de persona criminal. Y en tercer lugar, una reforma social que se entiende que es un deber del Estado. Más o menos por la misma Profe, época, ¿podría repetirme la segunda característica? la exclusión del tipo criminal. Cuando digo Gracias. tipo criminal, no estamos hablando de tipo criminal como tipo de tipo penal de la teoría del delito. Estamos hablando de tipo criminal como buscar una tipología del hombre delincuente. A eso se refiere. Sería ya más derecho de acto, no de actor. Bueno, en ese matiz, en esa búsqueda de conciliación entre la teoría clásica y el positivismo, digamos que reafirma postulados que son propios de la escuela clásica, pero introduce matices propios del positivismo. Por ejemplo, la distinción dentro de la sanción como género de la modalidad pena y la modalidad medida de seguridad. También dentro de los discursos críticos del positivismo se abre otra orientación, ¿cuál es el correccionalismo? El correccionalismo tuvo algunos representantes a principios del siglo XIX en Alemania. El principal representante fue Roeder, cuya obra es de 1839, pero antes estuvieron Seltzer con su idea de la corrección jurídica en 1811 y Gross con su idea de la corrección intelectual en 1829. Roeder, que es un poco el representante del correccionalismo alemán,
habla en su obra de la corrección moral en 1839. La corriente correccionalista no logró la influencia que tuvo la tercera escuela y mucho menos la de la primera y la segunda. Tuvo intermitencias y podría decirse que si bien el correccionalismo nace en Alemania a principios del siglo XIX, la verdad es que cobra importancia sobre todo en España en la segunda mitad del siglo XIX, a través de autores como Giner de los Ríos, quien hablaba de la doctrina de la tutela penal, y sobre todo del autor más famoso del correccionalismo español, que fue Dorado Montero, que a través de distintas obras habló de conceptos como la pena a favor del reo y del derecho protector de los criminales. El correccionalismo lo que procuraba era que la intervención penal corrigiera a quien había realizado una conducta disvaliosa socialmente, ¿no? Y bueno, las distintas correcciones indican el sentido que se buscaba: corrección jurídica, corrección intelectual, corrección moral, orientación correccionalista como una orientación a favor del reo para mejorarlo, lo que podría vincularse después con las teorías de la prevención especial positiva en materia de la pena. Para cerrar este segmento de las corrientes, digamos, otro tema que es muy importante es el de la política criminal, ¿no? La relación entre la política criminal y el derecho penal. Y allí lo que se observa es que con el paso del tiempo hemos ido de una visión en la que el derecho penal y la política criminal se veían como contrapuestas, como enfrentadas, a posiciones actuales en las que la política criminal y el derecho penal de algún modo se identifican, e incluso quienes en la actualidad, como la obra de Zaffaroni, Alagia y Slokar, propician que derecho penal y política criminal son la misma cosa, tesis de la unidad. Es decir, en las relaciones entre política y criminal y derecho penal, lo que vemos es una evolución que se ha ido dando desde el momento en que se las entendía contrapuestas hasta el momento en que se las directamente entiende unidas, ¿no? En que se funden en unidad. La visión de la política criminal contrapuesta al derecho penal es la visión de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El autor más representativo de esta idea fue uno de los creadores del sistema dogmático moderno. Cuando hablamos de la dogmática jurídico-penal, de la teoría del delito, el primer sistema que vamos a ver es el sistema de von Lis-von Behring. Bueno, Franz von Lis fue quien habló del derecho penal como la carta magna del delincuente. Entonces, de un lado está la política criminal, que estaría, digamos, del lado de la sociedad, pulsando por ejercer poder punitivo, y del otro lado está el derecho penal, digamos, como carta magna del delincuente, que le fija límites, que le traza la raya, que le identifica cuál es el camino por el que las ideas político-criminales pueden progresar, digamos, pueden llegar a concretar un ejercicio de poder punitivo. De todas maneras, una visión más actualizada de la obra del propio von Lis y del pensamiento original ha ido señalando que en el fondo había una contraposición, pero que era más aparente que real, y que
En todo caso, la relación entre derecho penal y política criminal era una relación, digamos, más problemática que antinómica. Cuando se habla de una modernización del derecho penal y la política criminal en la actualidad, autores como Demetrio Criespo han dicho que la idea de modernizar de alguna manera implicó un cambio en el eje del debate sobre la legitimidad del derecho penal. Y que si a mediados del siglo pasado parecía que desde el punto de vista de la discusión político-criminal la cosa transitaba por si se avanzaba con el abolicionismo o solo nos quedábamos con el reduccionismo, el paso del tiempo lo que nos dejó en claro es que la idea del abolicionismo murió, digamos, no logró prosperar, y que el reduccionismo no solo que no se impuso como perspectiva político-criminal, sino que en su lucha contra el expansionismo penal, es el expansionismo penal el que viene ganando. ¿Y por qué viene ganando el expansionismo penal? Esta sensación que creo tenemos todos clara de que cada vez se reclama más derecho penal y tenemos más derecho penal, sin que nada por esto realmente mejore. Bueno, porque se da un fenómeno que autores como Luis Flavio Gómez o Alice Bianchini, en Brasil, marcaron que el problema es que el expansionismo tiene una multiplicidad de factores convergentes que lo favorecen. Y entonces ellos dicen, bueno, el tema es que el expansionismo, las fuentes de la expansión de la política criminal expansiva del derecho penal, vienen tanto de base retribucionista como preventivista. Vienen tanto de derecha como de izquierda. A la idea de que la izquierda no sería expansionista, en los hechos, el mundo moderno demuestra cómo hay una suerte de punitivismo progresista o un punitivismo por izquierda. Entonces, esa simplificación que tendería a hacernos ver que la derecha es punitivista y la izquierda no, hoy se ve que no es así, y que hay expansión por derecha y expansión por izquierda. El retribucionismo de derecha expande a través de la idea de la tolerancia cero y de un derecho penal de control de desviados. Mientras que el retribucionismo de izquierda, o el progresismo punitivista, busca expandir porque, por ejemplo, frente a un derecho penal orientado a la punición de los pobres, dice hay que orientar la política criminal hacia la punición de quienes detentan el poder. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad en ningún momento se cede la punición, entre comillas, de los que no tienen poder, y en todo caso lo poco que se avanza en la punición de los que sí tienen poder, expande, no contrae. Porque la selectividad hacia arriba no se está logrando imponer con un recorte de selectividad hacia abajo. Así que tengo la misma selectividad hacia abajo, a la que le agrego en todo caso un poco de selectividad hacia arriba. Los progresistas que hacen una gestión de nueva moralidad colectiva también terminan siendo expansionistas, desde distintas perspectivas. Es decir, los ecologistas son expansionistas. Los movimientos feministas, al incorporar la perspectiva de género en el derecho penal, también son expansionistas. Y esto no quiere decir que esté mal incorporar la perspectiva de género al derecho penal o preocuparse porque el derecho penal sirva para proteger respecto de las conductas disvaliosas ambientales.
Lo que estoy queriendo decir simplemente, lo que dicen estos autores es que esto se agrega, esto es un plus, esto es algo que no estaba y que ahora se incorpora. Y por eso tengo más derecho penal y no menos. Los preventivistas también echan mano a un derecho penal expandido, porque, por ejemplo, cuando se habla de un derecho penal estabilizador de normas, se permite el ingreso de mayores delitos de peligro en lugar de delitos de resultado, y se anticipa entonces la intervención penal. Los que hablan de un derecho penal que procure seguridad en una sociedad de riesgos, bueno, basta identificar un riesgo para que se quiera identificar al incremento indeseado del riesgo con una consecuencia penal. Y todo eso también promueve más derecho penal. Entonces, lo que se ve es que son muchas las fuentes que con distinto grado de legitimidad reclaman intervenciones penales y las obtienen. Y entonces tenemos más derecho penal y no menos derecho penal. Aunque el derecho penal no solucione los problemas a los que se lo llama para que supuestamente solucione. Las tendencias no punitivistas, en cambio, son mucho más reducidas y tienen mucha menor extensión social. Y allí entonces, digamos, estarían, por supuesto, los abolicionistas, que los sacamos de juego porque queda en el plano utópico. Y del otro lado quedan los minimalistas, los que tienden a buscar imponer modelos de reducción. Allí, digamos, los más significativos serían autores, ¿no? Serían Ferraioli con su idea del garantismo penal, Barata con su idea del minimalismo, y diríamos nuestro autor nacional del funcionalismo reduccionista, que sería Zaffaroni. Entonces, como se ve, esto es mucho menos lo que tiende a una política criminal reduccionista que todo lo que tiende a una política criminal expansionista. Cierro con esto. ¿Cómo se visualiza hoy esta tendencia político-criminal expansionista? Bueno, básicamente a través de algunos fenómenos reconocibles, como por un lado una regresión inquisitiva, a la que ya hicimos mención, cuando hablamos de cómo lo que se presenta como medios extraordinarios de prueba o técnicas especiales de investigación son nada más que la puesta en escena actual de los métodos que tenía ya el Santo Oficio, la Inquisición. Otra cosa en la que se manifiesta, la administrativización del derecho penal, que también ya definimos. La aparición de un interés internacional en evitar la impunidad en un mundo globalizado, lo que ha llevado a la adopción de técnicas de regionalización y de globalización para evitar esa impunidad. Todo esto provoca una deconstrucción del paradigma liberal. Y finalmente, el echar mano a un derecho penal simbólico y un resurgir del punitivismo que el profesor español Manuel Cancio Meliá dice, fijaron las bases para la aparición del que ya mencionamos, derecho penal del enemigo. Todo esto, por supuesto, va a impactar en nuestra mirada, luego, de teoría del delito, de dogmática penal. Con esto llegamos entonces hasta ese punto, el punto en el que lo que correspondería hablar ya es de la dogmática penal en general. Y esto, sin perjuicio de dar alguna clase general adicional, lo vamos a ir viendo también parcializado en la medida en que avancemos con el estudio de los distintos estratos de la teoría del delito. Muy bien, con esto se hizo mucho más largo de lo que pensaba. Pido disculpas porque un Zoom de tanta duración es intolerable. Y nada, si hay alguna pregunta sobre algo de lo que monologué hoy,
les pido que aprovechemos y la hagamos ahora, y si no, ya damos por cerrada la clase. ¿Alguna intervención? Profe, ¿Logré dormir? Sí. ¿cuáles son los autores más destacados de la tercera escuela, que sería el positivismo crítico? Bueno, de la tercera escuela yo mencioné sobre todo a Alimena, Carnevale y Alimena en Italia. Alimena fue el autor más importante. Ah, bien. Muchas gracias, profe. Bueno, Eso bárbaro. está en Emanuele Zaffaroni también, eso está, lo encontramos también, ¿no? En la mayoría de los manuales esto está, es decir, con Ah, mayor o perfecto. menor detalle. Yo lo que hice realmente ha sido una síntesis, muy síntesis. Sí, sí. Supongo que probablemente en la bolilla, no sé si hay una, no recuerdo si pusimos una o dos clases de historia, de la bolilla de historia. Hay varias de estas cosas que dije hoy se van a repetir, digamos, se va a insistir sobre eso. ¿Eh? Entonces, bueno, volverán a escuchar más o menos lo mismo en una perspectiva más vinculada no con la idea, sino con el desarrollo histórico de eso, pero se insiste sobre esto. Profe, Sí, Bueno, yo muchas tengo gracias, una profe. duda hoy que no te quise interrumpir. Cuando hablaste de Zaffaroni, que decía que tenía o sea, que distinguía tres estructuras básicas. sí. La primera era el discurso legitimante, ¿cuánto? Porque me quedó incompleta. Bueno, que elude preguntas fundamentales. Él habla Ah, de dos discursos, dos niveles, dos estructuras de discursos que legitiman. Uno legitima eludiendo responder, y otro legitima dando respuestas groseras, burdas. claro. Y Perfecto. frente a estos dos discursos, el tercer discurso es el discurso de la reacción crítica. Perfecto. Muy bien. Profe. ¿Sí? Una consulta. Cuando usted está hablando sobre la tesis La unidad de Zaffaroni, ¿en Sí. qué parte está del manual? Porque yo estuve leyendo y no lo encontré, o no sé, no lo supe encontrar. Hay como 4 o 5 libros y para decir, digamos, tenés el manual viejo, el manual nuevo, el tratado, lineamientos, bueno, habla de esto en muchos y en distintos lugares, pero no te puedo decir de memoria, tendría que mirar en uno de los textos a ver dónde está justo, pero en general lo que hacen Zaffaroni, Alagia y Slokar es decir que hablar de política criminal es hablar de derecho penal mismo, que se lo sigue distinguiendo simplemente como echar mano a un recurso de la habitualidad de la designación para mantener entonces un nivel de discusión sobre lo que no es otra cosa que una faceta o una expresión del derecho penal mismo. Cuando Roxin habla de la teoría de la identificación, bueno, se vincula a toda la idea del derecho penal orientado a las consecuencias, ¿no? Un derecho penal que no se desentiende de cuáles son los fines y los propósitos que se persiguió con la incorporación de un determinado instituto, que es una versión un poquito menos extrema que la versión de Zaffaroni, Alagia y Slokar. El funcionalismo moderado también es un funcionalismo en el que habla de una política criminal identificada con el derecho penal, no contrapuesta, sino en línea. Digamos que el derecho penal se endereza en función de lograr que se cumplan los objetivos político-criminales, no es que está en contra. Para que se entienda esta idea, si yo incorporo al derecho penal sustancial, normativo, un instituto como la suspensión del juicio a prueba, y lo hago como legislador, que soy el único que puede hacerlo, ¿no? Lo hago como legislador, persiguiendo el objetivo de que la suspensión del juicio a prueba me permita achicar el hacinamiento carcelario, entonces el derecho penal, que está identificado con la política criminal,
lo que tiene que procurar es dar la interpretación de la norma que dictó el legislador que permita que la finalidad se cumpla y no buscar una interpretación que me dé el resultado contrario. Y esto en este instituto se vio. ¿Por qué? Porque hubo una tesis restrictiva y una tesis amplia. Y la tesis amplia era la que permitía que la suspensión del juicio a prueba se aplicara a más casos y por lo tanto facilitara bajar el hacinamiento carcelario. Y la tesis restrictiva proponía una mirada que reducía la cantidad de casos y por lo tanto no contribuía al objetivo buscado político-criminalmente por el legislador. A través de esto, muy básico, habría que explicar muchas cosas más, se entiende cómo esto funciona. Cuando uno dice que está identificado, decimos, mira, si el derecho penal no está contrapuesto, sino que está en línea con la política criminal, no podés estar buscando interpretaciones que lo que hacen es darse de patadas con el objetivo político-criminal que tenía el instituto. Pero bueno, es muy largo, no se hagan problemas, son las primeras clases, yo sé que es mucho, que hay cosas que cuesta asimilar, y por eso se ven en distintas unidades y se vuelve a insistir y a insistir para tratar de que de a poco se vaya clarificando. Bueno, Gracias, profe. Los dejo entonces, buenas tardes a todos, y nos vemos entonces el lunes que viene. Gracias, Hasta el profe. lunes. Muchas gracias. Profe. Muchas gracias, profe. Saludos. El lunes.